que hacemos, evitar la lesión secundaria del pulmón con una adecuada ventilación mecánica, por lo cual requerimos optimizar el reclutamiento potencial de los alvéolos. No en todo se va a poder, no en todas las patologías es correcto hacer esta optimización, pero sí en una gran cantidad de pacientes pueden resolverse. Ahorita vamos a platicar. Podemos hacer una prueba de PIP, de hecho en el diagnóstico el PIP debe estar ya arriba de 5, casi siempre podemos hacerlo de inicio y normalmente vamos a ver que tienen respuesta. Generalmente casi todos los pacientes, aún el incremento pequeño de PIP, todos van a mejorar. La diferencia la hacen cuando queremos bajar ventilación, pues el PIP a veces no funciona bien si no hay una buena voltería. Si hay mejoría después de esto, pues bueno, podemos seguir en el proceso de destete y de retiro de la ventilación. Pasando directamente a lo que son las estrategias ventilatorias para optimizar la oxigenación, este concepto también a mí en lo personal me gusta mucho, porque estrategia de optimización quiere decir que voy a generar una ventilación mecánica que me dé los mayores beneficios en la oxigenación y en la ventilación, pero con el menor daño posible. Y hay una infinidad de artículos publicados en los últimos 15 años. Sin embargo, los resultados en general van siendo similares y todos nos llevan al mismo camino, en donde la mortalidad la podemos disminuir en forma significativa desde hace ya unos años. Los más importantes por ahí de los años 80, el doctor Amato y un estudio multicéntrico son los que inicialmente dieron la pauta para el manejo ventilatorio. Ellos manejaban volúmenes corrientes muy bajos, a diferencia de los tradicionales arriba de 10, los volúmenes corrientes bajos por kilo, normalmente 6 mililitros por kilo. La otra estrategia, si tomamos en cuenta que la distensibilidad está baja y la capacidad residual funcional que comentaba hace un rato está disminuida, pues vamos a mejorarla y a mantenerla aumentando la presión positiva al final de la expiración. Entonces así se mantiene la presión, la capacidad residual funcional mejora y se mantiene con el PET. Entonces va a ser presión positiva al final de la expiración elevadas. Y lo menor de presión de insuflación pico, la menor posible. Normalmente, si podemos tener la capacidad de medir presión plato, pues debe estar abajo de 30. Y con esto mantenemos una mortalidad, podemos disminuir la mortalidad de forma significativa, y estos son los dos primeros estudios, que yo creo que son los basales, y a partir de ahí han surgido miles de estudios, casi todos llegan al mismo punto en manejar parámetros ventilatorios bajos. Esta es una de las figuras importantísimas, también se la debemos al doctor Gattinoni, que también ha trabajado mucho sobre este tipo de padecimientos, en donde aquí vemos un pulmón idealmente normal. Este es un pulmón enfermo. En el pulmón enfermo vemos muchas áreas, estos normalmente están mezclados, aquí lo hice nada más para que se pudiera distinguir. Vamos a encontrar en un pulmón con SDR alvéolos normales, alvéolos colapsados y alvéolos completamente ocupados, como en el caso de aquí estaría una neumonía grave, por ejemplo, aquí estaría un daño pulmonar extrapulmonar, y aquí pues un pulmón normal. De ahí la importancia de poder diferenciar el tipo de patología que se trate para saber qué estrategia ventilatoria, aparte de esta de protección pulmonar, podemos ocupar. Y esto es muy sencillo, porque a un alvéolo normal que le metemos mucha presión, pues normalmente lo que vamos a generar a la hora de insuflar, ahorita que vamos a ver las maniobras de reclutamiento alveolar, pues pulmón normalmente, esta área normal se hiperinsufla, se sobredistiende. No así el alvéolo que está colapsado por atelectasias. Ese es el alvéolo que va a responder muy bien a las maniobras de reclutamiento alveolar. Se abre, mejora la oxigenación, y hay que tener cuidado con presiones muy elevadas, porque estas zonas de aquí son las que podemos lastimar mucho, porque por más que metamos presión, como se indica aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice que por más presión que metamos infinita, estos alvéolos que están ocupados jamás los vamos a poder meter a la ventilación profunda. Bueno, aquí les menciono sobre todo otro tipo de artículos que se han generado sobre todo lo que a todos nos interesa. Bueno, pueden responder al manejo de protección pulmonar, pero si no hay mejoría en la mortalidad, a veces uno dice, bueno, ¿de qué se trata el asunto? Si podemos mejorar la mortalidad, pues bienvenida a la terapéutica, y a veces eso está un poco cuestionado, ¿no? Aquí podemos ver que hay una infinidad de artículos. El doctor Gattinoni, aquí no hay una diferencia muy significativa, porque él vio pacientes en posición prona. El doctor Arma Villar, él sí tiene una diferencia muy importante, y él lo manejó solamente con la ventilación de protección pulmonar y aparte maniobras de reclutamiento alveolar. Aquí se mezclaban algunos pacientes
intra y extrapulmonar, etc. Entonces por eso los resultados han sido tan diversos como la misma patología, porque la patología tiene una diversidad increíble, por eso es que no es posible encajonar un solo manejo ventilatorio en todos los tipos de pacientes. Hay que tratar de individualizarlo para que al paciente le generemos buenos datos. En términos generales, las maniobras de reclutamiento alveolar se han estudiado desde hace muchos años, ya tenemos muchos años. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos en el Hospital Infantil de México, de emplear en varios grupos de pacientes pediátricos las 3 maniobras, con resultados en general bastante aceptables. La que tengo la experiencia en manejar más es esta, que fue con la que trabajamos los últimos años y en especial en pacientes de cirugía cardiovascular. Aquí lo que trato de ejemplificar en este video es cómo la maniobra de reclutamiento va a hacer, aquí van a ver como si se abrieran palomitas de maíz, empiezan a distenderse los alvéolos que están generando la apertura por las presiones tan elevadas que vamos generando. Puede ser por incitación sostenida, que esto nada más quiere decir que lo ciclamos en CPAP de 40 por 40 segundos. Esta otra maniobra, que son las más frecuentes, que hasta la actualidad se manejan, esto lo empezó a describir Marín en este estudio de comparar las 3 maniobras, el incremento de PIB escalonado y después los descensos paulatinos para tratar de encontrar el punto de inflexión y el PEP óptimo, ¿no? Por eso es que se hace esta maniobra escalonada para subir la presión media de la vía aérea y después descenderla para encontrar el punto de apertura y cierre pulmonar. Y la ventilación del ciclado por presión control, que en general la mayoría de los estudios describe que este es el que más puede lesionar generar mayor respuesta inflamatoria porque se generan presiones máximas hasta de 50. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado y aparte son un poquito más extensas. Por eso es que esta en general yo la uso menos, pero sí llegamos a utilizarla y la que más hemos usado es esta. Entonces ustedes pudieron ver en el video que los alvéolos pues venían abriéndose en forma paulatina. Aquí lo importante, independientemente que sea abrirlos, porque eso lo podemos lograr con cualquiera de las 3 maniobras, lo importante también es mantenerlos abiertos. Si no generamos la estrategia para la maniobra de reclutamiento, quiere decir eso, abrir los alvéolos que pueden ser potencialmente funcionales. Pero si los abrimos y no los mantenemos abiertos, de nada sirve y lo único que podemos hacer es generar más lesión. Entonces eso es sumamente importante en las maniobras de reclutamiento, por eso es que esta es la que en lo personal a mí me agradaba más, porque podríamos más o menos calcular de una manera eficaz el PEP óptimo para los pacientes, ¿no? Lo hacíamos de una manera muy simple, que a lo mejor no era la mejor en aquel momento, pero a través de la saturación de oxígeno, cuando caía más del 10% en la última medición, pues ahí hacíamos el cálculo 2 centímetros arriba del PIB. Igualmente aquí vienen un sinfín de estudios. La mayoría de los iniciales que les mostré eran inicialmente experimentales, después en adultos, y así gradualmente han empezado a aparecer ya en los últimos años ya específicamente estudios ya bien diseñados en niños. Estos dos últimos son especialmente de niños, en donde los resultados en general en cualquier maniobra, si ustedes ven las 3 en CPAP, en incrementos paulatinos, en ciclados por presión, todos aquí van a ver que tienen aumento en la oxemia, aumento en la saturación, mejora la distensibilidad estática, y esto se entiende porque hay mejoría en la distribución del líquido intersticial, entonces la distensibilidad mejora la oxemia en general, la ventilación. Si mejoramos la perfusión y la relación ventilación-perfusión, obviamente vamos a eliminar más CO2. Ese es uno de los datos importantes que ustedes hacen en una maniobra de reclutamiento alveolar. Si ustedes distinguen que mejora la oxemia y aparte de mejorar la oxemia disminuye el PCO2, entonces quiere decir que su maniobra está funcionando de forma adecuada. El único inconveniente de todas ellas, si no mejoramos la patología de base, pues va a ser que casi todas son transitorias. Y a veces hay algunos estudios que dicen que las maniobras de reclutamiento pueden hacerse cíclicas dependiendo de la necesidad. Aquí está todavía en investigación los últimos 2 estudios en pediatría, uno de ellos es en CPAP y el otro es el escalonado, como el que les platicaba ya hace un momento, y aquí está la gráfica de este último de Boriosi, del 2011, en donde esta es su maniobra, va haciendo incrementos paulatinos del PIB hasta alcanzar no más de 30 milímetros de mercurio de presión máxima, y hace descensos paulatinos hasta encontrar la apertura pulmonar, y ahí nos quedamos en el nivel de PEP. Hay muchas formas de hacerse, puede hacer con la presión transpulmonar con un catéter esofágico, puede hacerse de una manera muy sencilla, casi en México es la forma más
común, pues que se haga a través de la saturación o de la leucemia, porque difícilmente en las unidades en general de terapia intensiva cuentan con catéter de presión esofágica. Bueno, yo creo que aquí pues ya platicamos que efectivamente las maniobras de reclutamiento alveolar se vale hacerlas, siguen siendo útiles si identificamos bien al paciente, el tipo de lesión y qué tipo de maniobra puede generar menos lesiones. De tal manera que si identificamos el tipo de lesión, la mayoría de los estudios les va a describir que funcionan mucho mejor en los pacientes con daño extrapulmonar, y es entendido porque lesionan más la membrana alveolocapilar, hay más cantidad de líquido intersticial y no están tantos alveolos ocupados, por lo cual pues entendemos la lógica de la maniobra, que tenemos que abrir alveolos que están colapsados y no ocupados. Pues es lógico pensar que en una neumonía donde el alveolo esté ocupado, difícilmente vamos a tener una adecuada respuesta a la maniobra de reclutamiento alveolar, y lo que sí podemos generar es una sobredistensión en los alveolos sanos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es muy difícil de repente identificar o diferenciar una patología intra o extrapulmonar, sí, seguramente a veces se complica, pero a veces tendremos que llegar al ensayo de error y ir aprendiendo en forma conjunta si no tenemos la posibilidad de hacer una tomografía. El uso de PEP como maniobra es súper importante. Les decía yo que no basta con abrir el pulmón, sino con mantenerlo abierto, y esto lo mantenemos con niveles de PEP normalmente altos. En términos generales yo les puedo decir que los estudios que nosotros tuvimos oportunidad de hacer en el infantil, en pacientes con sepsis, en pacientes de cirugía cardiovascular, casi siempre oscilaba el PIB entre 8 y 14. Entonces, a veces si no tenemos los monitores adecuados para hacer todo este tipo de maniobras, ir bajando la presión positiva al final de la respiración en forma paulatina y encontrar el PEB óptimo, pues podemos empezar, incluso el SDRA-NET tiene ahí algunas escalas que se pueden manejar, que ahora ya están también cuestionables, ¿no? Casi siempre hay un estudio que acaba de aparecer en este mes, 2013, donde habla de que normalmente el PET manejado con tomografía de impedancia normalmente sigue siendo más alto que el que se puede calcular con esa maniobra de SDRA-NET, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la sobredistensión, sobre todo si pensamos en una patología intrapulmonar. Y las maniobras utilizadas en general todas tienen una respuesta adecuada. Casi unas pueden tener más complicaciones hemodinámicas, que casi siempre son transitorias. Por eso es súper importante que antes de hacer una maniobra de reclutamiento alveolar estemos con la hemodinamia adecuada, buen volumen, si requiere apoyo inotrópico tenerlo, si requiere apoyo presor, dárselo al paciente que lo requiera para que la hemodinamia esté estable para poder hacer una maniobra de reclutamiento alveolar. Pues creo que esto es lo que me corresponde a mí. Gracias. Gracias, doctor Olain. Bueno, pues ya vimos lo que esto es el diagnóstico del SDRA, vimos cómo lo podemos apoyar al paciente desde el punto de vista ventilatorio, pero bueno, como hemos visto, lo que nos ha comentado la doctora Silvia y el doctor Olain, pues es una patología pues compleja, pues que conlleva pues otros cambios a nivel de la fisiología pulmonar, en lo que muchas veces pues nos lleva incluso pues hasta una hipertensión pulmonar, y en la que también nos lleva pues a una fibrosis también pulmonar. Y para eso pues bueno, contamos con nosotros actualmente pues con alguna serie de medicamentos que se pueden utilizar en este síndrome, para que lo que vamos a pedir la ayuda del doctor Jesús García para que nos hable acerca de los medicamentos utilizados en el SDRA. Buenos días, agradezco la invitación al doctor Vázquez. Y pues continuando con la sesión, dentro del tratamiento para los pacientes que cursan con síndrome de dificultad respiratoria aguda, se basa en un tratamiento multidisciplinario, tomando en base la fisiopatología de la enfermedad. Para esto tenemos algunos medicamentos o algunos fármacos que nos pueden ayudar a solventar el manejo de los pacientes, pero muchos de ellos son de forma heroica y controversial el uso de los mismos, ya sea por la falta de experiencia o porque no existen esos medicamentos en las instituciones en las cuales se elaboran. El manejo farmacéutico, bueno, principalmente nosotros vamos a tener algunos de ellos, como son los esteroides, el surfactante, la restricción hídrica con el uso de furosemide, inclusive albúmina, así como la presencia o el uso de óxido nítrico,
y algunos estudios sugieren también ya el uso de beta-adrenérgicos en dicha patología. Los esteroides como tal, pues bueno, ya tienen algunos años usándose. El esquema más usado es el que se describe por el doctor Meduri, y bueno, ellos, la finalidad es prevenir o evitar la fase fibrótica de la enfermedad. Esto generalmente se va a encontrar en la tercera semana de evolución de la patología. Los estudios que se han obtenido en 147 pacientes, en los cuales la metilprednisolona se usó una carga de 2 miligramos kilodosis como dosis única, seguida posteriormente de 0.5 miligramos kilodosis cada 6 horas por 14 días, y posteriormente un descenso paulatino de 0.5 miligramos kilodosis cada 2 horas por 7 días más. Lo que se observó en esto es que hay una mejoría hemodinámica en el paciente, pero no mejoraba o no hay una mejoría en los índices de mortalidad. Esta bibliografía nos comenta, la cual se realizó en el 2006, refiere pues que el inconveniente de usar esos esteroides, que por más de 2 semanas lo que han observado es que puede aumentar el riesgo de muerte en los pacientes. Como tal, en las conclusiones que ellos llegan o se manifiesta es que no se debe usar de forma rutinaria, sino se debe individualizar cada paciente para el uso de dicha estrategia. Estos son los resultados que ellos obtienen, y pues bueno, lo que observaron prácticamente es que mejora solamente el índice de oxigenación, pero no mejora la estancia hospitalaria en unidad de cuidados intensivos, ni tampoco la extubación de estos pacientes. Lo que se observa es que hay una mejoría en el manejo del ventilador. Y en un estudio del 2008, pues bueno, también prácticamente es un análisis que hacen sobre este uso de esteroide, y pues se ha encontrado que lo ideal es administrar en las primeras 2 semanas de iniciada la patología, es cuando se debe de instaurar este tratamiento, puesto que posteriormente a las 2 semanas, nosotros ya estamos dentro de la tercera semana estamos en la fase de fibrosis en los pacientes, y el tratamiento prácticamente fracasaría. En relación al surfactante, pues bueno, hay mucho descrito de él. Como decía en un inicio, esta es una enfermedad que semeja mucho a la deficiencia de surfactante en el prematuro, pero con la diferencia de que esta tiene múltiples causas, como puede ser una lesión directa sobre el pulmón o de forma sistémica que agrega al organismo. En la literatura hay varias dosis descritas, desde 25 miligramos por kilo de peso hasta 300 miligramos por kilo de peso, y esto pues va a depender muchas veces del surfactante con el cual se cuente. Los ideales para dar el tratamiento en estos pacientes tienen que ser de origen animal, ya que tienen una mayor actividad sobre el edema de origen, a diferencia de los surfactantes de origen sintético, ya que los de origen animal tienen una mayor concentración de una proteína del surfactante que se conoce como proteína B, que le da prácticamente esa estabilidad al surfactante, ya que sin esta proteína B prácticamente lo que se describe es que es incompatible con la vida. A diferencia de los sintéticos, estos tienen una menor cantidad de esta proteína B, y por lo tanto el fracaso es más evidente tomando en cuenta los surfactantes de origen animal. ¿Qué se consigue con el surfactante? Pues bueno, recordando la fisiopatología, nosotros vemos que hay un colapso de los alvéolos por una desnaturalización del surfactante mediado por una agresión propia en el pulmón o de forma sistémica. Hay un aumento de permeabilidad por la ruptura de la membrana alveolo-capilar que permite la entrada de proteínas al interior del alveolo, inclusive citocinas como la elastasa del neutrófilo, que van a degradar al surfactante. Lo que se busca con esto es sustituir el surfactante de forma exógena para que nosotros podamos tener una apertura nuevamente de los alvéolos. Los estudios que se han hecho, este es el que más pacientes ha involucrado, y sobre todo está basado en pacientes en la edad pediátrica. Se estudiaron 153 pacientes y se admitieron con una semana de vida hasta los 21 años de edad, y solamente se excluyeron a aquellos pacientes prematuros o niños con alguna
historial pulmonar previo o alguna enfermedad cardíaca, así como enfermedad del sistema nervioso central. En este estudio vieron a las 48 horas de presentarse la enfermedad, se administró 2 dosis de 80 mililitros metro cuadrado de Calfacán, que es una marca que por desgracia aquí en nuestro país todavía no contamos con ella, y esta dosis se repitió cada 12 horas. Ellos lo que observaron es que había una mejoría en los índices de oxigenación. Con el grupo Calfacán, pues bueno, se estudiaron 75 pacientes, el resto se les dio un placebo, prácticamente no se les administró surfactante. Lo que sí se observó es que hay menos muerte en estos pacientes a los cuales se les administra el surfactante. En el grupo al que se le administró surfactante, de 75 pacientes, 15 fueron los que fallecieron, y en los pacientes a los cuales no se les administró ningún tipo de surfactante, fallecieron 27. En esta otra literatura nosotros podemos observar que hay 15 estudios de surfactante que se han realizado en pacientes que cursan con SDR. De los 15, 10 involucran a niños, y en todos ellos hay una mejoría en la oxigenación, y también se observa una supervivencia más alta en comparación de los pacientes a los cuales no se les administra. Como pueden ver, tenemos el Porosufur o el Survanta, que en nuestro país prácticamente son los que nosotros vamos a encontrar prácticamente en el mercado. Y pues bueno, hay consensos e incluso estudios con metaanálisis que dicen que no son de forma rutinaria estos estudios, este manejo, se debe individualizar a cada uno de los pacientes, pero pues bueno, si podemos en alguno de ellos ayudarlos con el surfactante y tomando en cuenta las medidas de estrategia pulmonar, pues se podría ayudar aún más a estos pacientes. En relación a los líquidos, la sobrecarga de líquidos se ha asociado a un peor resultado en los pacientes que tienen un daño pulmonar. Como comentábamos, hay una pérdida en la membrana alveolo-capilar que permite esa fuga de líquido del interior del capilar hacia el intersticio y hacia el alveolo, lo cual hace que el pulmón se vuelva prácticamente rígido y difícil de distender. La restricción hídrica en estos pacientes se tiene que evaluar de forma individual, ya que, por ejemplo, en los pacientes que tienen sepsis, el hecho de reanimarlos con un choque séptico, el hecho de reanimarlos con cargas, pues bueno, está indicado, pero una vez que se establezca o se mantenga un paciente normodinámico, tendríamos que mantener una restricción líquida en ellos para disminuir también el edema a nivel pulmonar. En este estudio del 2009 menciona pues o hace hincapié en esta situación y comentan pues que la restricción hídrica o con balances hídricos negativos tiene una supervivencia más en estos pacientes. Si a esto le añadimos tratamientos que nos puedan ayudar a disminuir todavía el volumen intravascular en aquellos pacientes que están normodinámicos, podemos usar el furosemide, que es parte de este tratamiento, e inclusive la albúmina intravenosa, tomando en cuenta este criterio de hipoproteinemia, en el cual es un factor de riesgo para aquellos pacientes que van a presentar o padecen el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ellos comentan pues que en este estudio basado en evidencia que por debajo de 6 gramos de decilitro se puede tomar este tipo de estrategias para prevenir o disminuir el daño a nivel pulmonar. Estos otros estudios prácticamente hacen referencia a lo que estoy comentando, que pues adicionar albúmina para mantener una presión colorosmótica mayor en el espacio intravascular y de esta forma poder nosotros extraer líquido del intersticio pulmonar hacia los capilares y el uso de diuréticos, pues bueno, esto nos ayudaría también más en la sobrevida de los pacientes. El óxido nítrico, que es el que está en boga y que es que muchos, es muy controversial su uso, como tal, pues bueno, tenemos que ver cuál es la indicación precisa del óxido nítrico. De entrada, pues bueno, no es un medicamento que vaya a disminuir la lesión pulmonar. Al contrario, hay estudios que dicen que puede incrementar la lesión pulmonar en algunos pacientes, aunque son pocas los estudios que lo han podido confirmar como tal. El óxido nítrico está prescrito en los pacientes para mejorar la oxemia de los mismos, ya que dentro de la fisiopatología de estos pacientes por sí solo puede cursar por hipertensión pulmonar, y es en el momento en el cual nosotros usamos el óxido nítrico. Y pues bueno, está descrito desde 1993, con el cual demostró pues que mejoraba la oxemia arterial en los pacientes. El óxido nítrico inhalado, pues bueno, es un potente vasodilatador. La ventaja de ser inhalado es que tenemos
el órgano diana que está involucrado en este momento, que es el pulmón, y los efectos secundarios o sistémicos que pudiésemos obtener por vasodilatación periférica prácticamente son nulos. Se han descrito tratamientos con dosis tan bajas como es una por parte por millón y que mejoran la oxigenación de los pacientes que tienen sobre todo el daño pulmonar y en edad pediátrica. Este estudio evalúa prácticamente en niños, está descrito en el 2001, en el cual se involucran 10 pacientes, bueno, la muestra es poca, a los que se les administra el óxido nítrico. Como tal, pueden ver la causa de por qué el paciente se presentó síndrome de dificultad respiratoria. Tenemos, la mayoría son por sepsis o por neumonía. Solamente uno de ellos, con 8 meses de edad, un femenino, fue el que falleció. El resto de los 9 pacientes tienen una sobrevida porque mejora la oxemia en los mismos. ¿Sí? Y como pueden ver, pues aquí vemos el índice de oxigenación FiO2, y vemos cómo va mejorando en los 30 minutos y a las 4 horas de haber administrado el medicamento. Esperaríamos encontrar una mejoría tan marcada, pero no en todos los pacientes se puede observar este aumento en la relación FiO2, pero pues bueno, esto es paulatinamente. Desventaja de este tratamiento es que, bueno, alcanzar las 24 horas, pareciera que el tratamiento se detiene o se estanca.